Ah, hola, a la hora que sea que están aquí sintonizando. Gracias a Dios. Vamos a entrar a la sesión 5, pero vamos a hacer un repaso así rapidito de la 4. Y hablamos en la sesión 4 acerca de estas 4 carnes, o 3 carnes, perdón, ya le estoy aumentando a la carne que sí, vaya que sí se aumenta, ¿no? ¿Cómo pasamos estas características temperamentales ah, aún después de haber recibido a Cristo? Pero necesitábamos como que calificarlas antes de la cruz para que entonces ahora que vamos a entrar a la clase 5, que es la cruz, entendamos cómo es que estas las podemos trasladar y llevárnoslas con nosotros, sin realmente planearlo ni intencionalmente, claro que no, pero son avenidas muy profundas que ya llevamos en nuestra manera de comportarnos, de pensar y de sentir. Entonces ustedes tenían que identificar de tareas si son carne molida, lomo, filete, si tienen las 3, si tienen poquita de una y más de la otra. ¿Por qué? Para que al verse en sus almitis, en su enfermedad de carne, fácilmente van a poder identificar después cómo es que esto todavía los detiene y los tiene medio esclavizados a su alma. Dijimos que la carne molida entonces es esa que viene con mucha falta de identidad, una niñez y juventud y adolescencia pues muy tristes, faltos de dirección y de amor, por lo tanto casi siempre tiene mal formado el carácter. Sin embargo, puede ser que alguien se ocupó en un internado o en un orfanatorio de formarle el carácter, pero aún así el dolor interno, la desvaloración propia va a tener sus efectos en lo relacional. La carne del lomo es aquella que está medio adaptada al mundo, pero demasiado conformista, no tiene metas, si se pone metas nunca las cumple, no se siente con necesidad de ser más de lo que ya es o hace, y le hace una persona mediocre y difícil para relacionarse con esta persona, porque esta persona es de las que si me quieres, búscame, si me necesitas, búscame, pero muy pocas veces toma la iniciativa o de hacer algo más de lo mínimo en su vida y en su trabajo y en sus relaciones. Y luego vimos la carne filete, que es la líder, la que siempre tiene metas, tiene una automotivación muy fuerte, interna, que la hace una persona aparentemente muy sana, pero que igual tiene una esclavitud a su temperamento, a su yo, a sus necesidades, y entonces se tiende a volver una persona muy difícil para relacionarse con ella. ¿Por qué? Porque es demandante, exigente, juiciosa con los demás. Y llegamos a la conclusión que el problema es el mismo en las 3 carnes, es yo. Yo tengo necesidades que el mundo a mi alrededor tiene obligación de cubrir, de afuera hacia adentro. Y entonces voy a llegar a un problema muy grave que se llama Jesús y yo, o yo y Jesús. Es decir, primero voy a hacer todo lo que pueda y ya cuando no pueda más, Señor, ayúdame. O al revés, Señor, ayúdame, como te estás tardando, mientras voy a hacer yo, buscar las soluciones y hacer lo que yo pienso que es correcto. Y si no me sale bien, pues tú tuviste la culpa porque yo te estuve esperando. Entonces ya ponemos esa plataforma del problema de la carne
que es el yo, el temperamento, sin límites bien establecidos, para que se controle, para que escoja lo bueno y escoja lo correcto. Espero que se hayan calificado, que se hayan encontrado, que sean transparentes con ustedes mismos y sinceros con ustedes mismos, porque eso les va a servir muchísimo para entonces ser libres. Y vamos para allá. Vamos a orar antes de entrar a la sesión 5, que se titula La Cruz. ¡Qué nombre tan maravilloso de clase! Espíritu Santo, revélanos la cruz de Cristo, revélanos el poder de su sacrificio en este caminar, en esta aventura que estamos viviendo de salir de lo natural y entrar a la maravillosa gloria de lo sobrenatural. Estamos listos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz que hace de esta mentalidad de Jesús y yo, o yo y Jesús, algo totalmente irrelevante e incongruente cuando se trata de vivir la vida cristiana normal? ¿Vamos de acuerdo? Entonces vamos a poner el fundamento de lo que es ser cristiano, de lo que es vivir como cristiano. Número 1, Jesús vino a hacer lo que nosotros nunca podríamos haber hecho, salvarnos. ¿Por qué nosotros no nos podíamos autosalvar? Porque nacimos pecado, nacimos conectados al pecado original de Adán. Dice la palabra que todos heredamos ese pecado. Dice Romanos 5:12, miren, les va a encantar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, la paga del pecado es muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos nacimos pecado. ¿Cómo la ven? En cambio Jesús nació del Espíritu Santo, ¿sí? Fue engendrado por el Espíritu Santo en un vientre humano, el de María. Qué maravilloso privilegio para esta niña, pero sin el pecado original. Miren lo que dice Lucas 1:36. Respondiendo el ángel, ¿se acuerdan que el ángel llegó a llevarle el mensaje, a anunciarle a María que ella iba a ser la madre natural de Jesús? Y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Dios mismo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también, fíjense, el Espíritu vendrá, el Altísimo te cubrirá, por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, engendrado por Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Sí? La encarnación de Cristo es uno de los misterios más increíbles del mundo. De una virgen nacer un hombre, perfecto Dios. Ok, explíquense eso. En su identidad natural, pues nunca, ¿verdad? Era necesario que este ser separado de Adán, sin la herencia adámica, naciera hombre para poder entonces
cumplir con la justicia de Dios, derramando su sangre inocente y separándonos totalmente de una vez por todas de nuestra herencia de muerte, que es el pecado de Adán. El pecado de Adán, amados, es el que nos descalificaba para entrar en una relación con Dios. Dios siempre ha querido, Él ha sido el iniciador. Y por eso mismo, en su justicia y santidad, Él pagó a través de su Hijo Jesús el precio para que se reconciliara Él con nosotros, unilateralmente. Si tú no quieres tener nada que ver con Dios, Él de todas maneras ya se reconcilió contigo a través de la sangre de su Hijo Jesús. Esto es maravilloso, porque nosotros te separó de Adán. Haz de cuenta que el árbol de Adán está aquí, te arranca de ese árbol, esa ramita que eres tú, y no la deja aquí. Dice, oye, ¿qué hago con esto? Bueno, pues lo voy a quemar ya, no sirve. No, te tomó de ese árbol de muerte y te injertó en un árbol de vida, el árbol de Jesús. Y por eso que hizo Jesús, te dio ese derecho de ser injertado en su vida. Entonces, calificamos. Check. Podemos entrar a la familia de Dios como hijos legítimos, legales. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y con todos los privilegios de hijos. Ya no soy de Adán, soy de Jesús. Dilo conmigo. Ya no soy de Adán, soy de Jesús. Y esa es una verdad espiritual que nadie te puede quitar. Fíjense lo que dice Efesios 1:5. En amor, por puro amor. ¿Te lo mereces? No. ¿Te lo podrás merecer algún día? Jamás. En amor, habiéndonos predestinado. Es decir, Él nos creó con ese destino en mente. Desde antes de la fundación del mundo, su corazón por nosotros era tenernos como hijos, adoptarnos como hijos. Y se enamora habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir que el único requisito para que tú vengas y tomes este regalo fue que Dios de tal manera te amó, que abrió el camino hacia Él con la sangre y la muerte de su Hijo. Y ahora tú puedes entrar y su voluntad es que entres, recibas todo lo que es tuyo. Ay, me encanta esto. Y necesitas conocer la transferencia. Ahora se usan mucho las transferencias. Si yo le debo a Nancy 300 pesos, ella me dice rápidamente, transfiéramelos, mis. O pastora, me dice pastora. Transfiéramelos, ¿qué quiere decir? Que yo tomo de mi cuenta y se lo mando a la suya. ¿Está claro eso? Cuando yo les digo esta transferencia, es que tu deuda con Dios, Jesús te transfiere el pago de su cuenta, te lo transfiere y queda totalmente cubierta tu deuda. Te transfiere el pago total y demás. La cruz entonces es, o la podemos considerar, que es un pago a nuestro favor. Una deuda que no podíamos jamás pagar
porque nuestra sangre no se podía derramar, estaba contaminada, está por el pecado de Adán. Pero Jesús con su sangre no contaminada abrió esta cuenta a tu favor y pagó tu saldo. Ya no le debes nada a Dios. Dios no tiene nada contra ti. Ya no soy de Adán, soy de Jesús. Ya no eres de Adán por la cruz de Cristo que te desprendió y ahora eres de Jesús. Miren cómo dice Romanos 5:19, me encanta. Porque así como por la desobediencia de uno, ese es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, por el pecado de Adán pasó a todos los hombres y por el pecado la muerte, ¿recuerdan? Así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir justos? Inocente, perdonado. Dice la palabra en uno de mis pasajes predilectos, que Dios te perdonó a través de la sangre de su Hijo, recibió su sangre y dijo, es suficiente. Y no solo dice eso, y nunca más me acordaré de tus pecados. Tú eso que te acuerdas, pero Dios no se acuerda porque quedaron limpiados por el sacrificio de Jesús. Entonces es muy importante saber, conocer lo que dice la palabra y creer que ese pecado ha sido quitado, porque es ese pecado el que recibimos de Adán, el único que nos puede separar eternamente de Dios. Por eso costó tanto quitarlo. Es el único. Ninguna de tus conductas, nada de lo que haces te puede mandar a tu destino de muerte. Ninguna. Es el pecado de Adán, porque naciste pecado, pecas. Ese no es el problema es la raíz. Y Él vino a resolver la raíz, a arrancarla de tu vida, para que tú junto con Jesús mueras a esa herencia. Esa ya no es tu herencia, y resucites a una vida nueva. ¿Qué vida? La vida de Jesús. La transferencia de muerte a vida. Una nueva cuenta de banco. Aleluya, una herencia que no se acaba nunca. Entonces, morimos a una identidad natural, carne molida, carne de lomo, ¿sí? Carne de filete, eso ya no eres tú. Y resucitas a una nueva identidad espiritual. Identidad natural, identidad espiritual. Esta identidad es eterna. Esta identidad se muere y te entierran con ella. Pero esta nunca muere. Eres hija de Dios para siempre. Llevas su nombre para siempre. Y dice Efesios 2:6, que te va a encantar Efesios 2:6. Fíjate lo que dice, y juntamente con Él, o sea, juntitos, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó. No solo quedaste muerto en la cruz, sepultado con Jesús, resucitaste con Jesús. No solo resucitaste, dice aquí, asimismo te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ascendiste con Jesús.
Eres ahora hijo con todo el derecho de vivir en esa dimensión espiritual que no tiene límite de espacio, ni de geografía, ni de tiempo, ni de nada. ¿Y qué quiere decir que me sentó con Cristo en los lugares celestiales? Que Él te da autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Vives aquí en lo físico y natural y vives allá en lo espiritual y sobrenatural. ¡Wow! ¿Todo eso es mío, pastora? Sí, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y te lo entrega por gracia. Quiere decir, sin merecerlo, te lo regala. Es tuyo. Fíjense lo que dice Romanos 5:17. Este es uno de mis pasajes predilectos y dice, pues si por la transgresión de uno, nos estamos regresando a Adán otra vez, reinó la muerte. ¿Qué quiere decir reinó? Nadie se podía zafar de ella. Lo que decreta el rey, eso sucede, ¿verdad? Mucho más quiere decir, se acabó ese reino. Mucho más. Ahora reinarán en vida. Esos somos nosotros. ¿Dónde reinaremos? Aquí. Por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes reinan? Los que reciben. ¿Qué reciben? La abundancia de la gracia. Es decir, todo lo que Jesús hizo para regalarte y el don de la justicia. ¿Qué es el don de la justicia? Que fuiste declarado inocente y Dios escogió lo bueno para ti. Recibe el regalo de la justicia. Eres perdonado. Y esta unción, este regalo inamovible, eterno del amor de Dios, te activa la unción para reinar en esta vida sobre las circunstancias con el poder sobrenatural de un hijo de Dios que está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ya sé que es mucho que comer, es mucho que entender, pero el Espíritu Santo en el nombre de Jesús te está revelando la realidad y el poder de este sacrificio que te abrió la puerta a tu herencia. Dice Colosenses 2:13. ¡Ay, qué padre! Este Colosenses 2:13 se lo deben de memorizar. Dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿se acuerdan de las carnes? Os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra. O sea que nos era contraria. Traíamos ese decreto de muerte desde el nacimiento, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué dijo el Señor? Rompió el archivo que había en tu contra. Todo eso que estaba allí, que hizo, que no hizo, que le hicieron, que les hizo, que no pagó el agua, que sí pagó, todo ese archivo quedó clavado y anulado en la cruz. Y no solo eso, fíjate, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz. Satanás quedó vencido. ¿Entiendes eso? Ya nada más está esperando que se cumpla su sentencia. Pero ya está en la cárcel esa donde están los condenados a muerte. Nomás esperando que llegue el día de, ahora sí, hoy es el día, te vas al infierno, que es su morada que le preparó. Dios está vencido. Y cuando tú sabes eso y cuando tú lo crees, entonces sabes que puedes reinar, vivir sobre los ataques, sobre las mentiras, sobre las tentaciones, porque en ti hay un poder mayor que el del diablo, porque está vencido. Entonces, para ilustrar lo que les he enseñado, así como para que se haga más comible, les voy a contar la historia de un joven mago de profesión. Y este joven, un día, ya saben, los de repente le diagnostican que tiene una leucemia fulminante. Y le dicen los doctores que su única esperanza es encontrar un donador que le dé, le regale, pues no creo que haya salido regalado, pero voy a usar ahorita la palabra regale, de su médula ósea sana, trasplantarla a él, sacarla enferma y ponerla sana. Después de algunos meses de buscar y buscar, por fin encontraron una joven que era una perfecta ¿cómo se dice? Que le quedaba perfecto. Match en inglés. Se me fue la palabra en español. Y se llevó a cabo el trasplante de médula. Trasplante de médula. Trasplante quiere decir quitar algo y poner otro mejor. Uno enfermo y poner uno sana. Gracias a Dios, este joven entró en remisión y cuando se sentaba a platicar su historia, él declaraba con profunda gratitud y decía, se los voy a leer porque me conmueve. Una joven, por amor, cambió mi destino de muerte a vida, pero no es mi vida. ¿Están oyendo? Es la suya, es su vida en mí. Por mis venas fluye la vida de otra persona. Y él mismo dice, antes Dios era para mí solo un truco mágico, algo no real. Pero ahora sé que Él también ha hecho un trasplante en mí y cambió mi destino de muerte dándome su vida. Ya no es mi vida, es su vida en mí, la vida de Jesús. Esto es la cruz. Este es el amor de Dios. Y tú tienes esa nueva vida. Y la vieja vida enferma murió, se sacó, se desechó. Entonces, mientras no creemos todo lo que en la cruz se nos fue entregado, vamos a estar patinando. La tumba vacía no va a tener mucho efecto en nosotros, ni un significado práctico. Seguiremos confundiendo el cambio de conducta con la muerte. Sí, ahí estoy muriendo poco a poco, hermanos, mami, papi. Ahí voy. Pero ahora sé
que no se trata de eso. No se trata de cambiar mi conducta con la muerte. La muerte no es un proceso. Ya morí. Es un evento que se llevó a cabo en la cruz. En lugar de yo estar colgado ahí, Él murió y me cuenta a mí. Él murió y me cuenta a mí. Un ejemplo, tengo una gran deuda, ya no la puedo pagar con mi tarjeta de crédito, pero alguien me hace un depósito, una transferencia y cubre toda la deuda, dejando mi saldo en ceros. ¡Ay, qué bonito se siente! Aunque yo no deposité ese dinero, el depósito cuenta a mi favor. La cruz cuenta a tu favor. La cruz es eterna, su efecto es eterno y en cualquier tiempo y espacio de la historia cuenta a favor del que cree. Y su muerte nos fue depositado como si nosotros hubiéramos muerto. Por eso dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, ay, me encanta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, es decir, tu carne, sea destruida a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú no eres esclavo del pecado. No más eres esclavo del pecado, pero lo tienes que creer. Y cuando el pecado te ponga así la carnada, tú le puedas decir, yo ya no soy de ese club. Estoy injertado al árbol de la vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo. Él pagó, tú lo crees, te lo pones y lo disfrutas. No solo es necesario creer que morí con Cristo en la cruz, también es necesario creer que resucité y que ascendí con Él y que esto significa que estoy desprendido del destino de muerte que antes tenía. Ahora mi destino es un destino de vida. Recíbelo. Recíbelo. Por fe, créelo. Y en tu espíritu ve a ver tu cuenta, el saldo, y lo vas a ver en ceros. Dios ya no tiene nada, contra ti no le debes nada. Y esas carnes molidas, esas carnes del lomo, esas carnes, esa esclavitud, solo está aquí. Porque es una mentira. Y el diablo encantadísimo que tú lo creas para que vivas así como que, ¡ay, no es cierto! ¡Ay, por qué! Tarea, ¿listos? Antes de hacer tarea, quiero declarar en el nombre de Jesús que la revelación de tu nueva identidad en Cristo, tu identidad espiritual, la revelación de cómo es que la obtuviste, la revelación de la cruz, de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, llega a tu vida y transforma tu pensamiento. Y empiezas a disfrutar quién eres ahora, hijo de Dios, amado, en el nombre de Jesús.
Y ahí en la pantalla van a aparecer las preguntas que tienes que saber contestar. Te va a servir mucho repasar la clase, porque ahí en la clase que acabo de dar está la respuesta a todas estas preguntas. Te va a servir mucho tenerlas apuntadas, resolverlas, porque siempre tienes que saber contestar estas preguntas a ti mismo y a los demás, pero sobre todo afirmar quién eres en Cristo. Eres hijo. Sale la primera pregunta: ¿por qué tuvo que nacer Jesús como humano? Segunda pregunta: ¿cómo fue que Jesús nació sin pecado? ¿De qué pecado está hablando? 3. ¿Por qué tuvo que morir y derramar su sangre? Y 4. ¿Por qué nosotros no nos podíamos o podemos autosalvar? 1, 2, 3, 4 preguntas. Ahí aparecen en la pantalla. Tómate el tiempo. Te va a bendecir muchísimo hacerlo tú, para ti, para reafirmar lo que ya es tuyo. En el nombre de Jesús. Nos vemos la siguiente clase.